Una varilla que consiste en dos porciones cilíndricas AB y BC está restringida en ambos extremos. La posición AB es de acero y nos dan las propiedades del acero, que es su módulo de elasticidad igual a 200 gigapascales y el coeficiente de expansión térmica es de 11.7 por 10 a la menos 6, 1 entre grados Celsius. Y la porción BC está hecha de latón y nos dan las propiedades del latón. Si se sabe que la varilla se encuentra inicialmente sin esfuerzos, determine la fuerza de compresión inducida en ABC cuando la temperatura se eleva 50 grados Celsius. Podemos apreciar, ingenieros, que tenemos inicialmente una varilla que está empotrada, es decir, es una varilla que está totalmente sujeta en sus extremos. Pero mucha atención, porque nos dicen que inicialmente no hay esfuerzos. Es decir, estos apoyos están justos, de tal manera que no se esté generando ningún esfuerzo. Y eso es algo muy bueno. Sin embargo, cuando la temperatura se eleva a 50 grados, el material, por obvias razones, va a tender a dilatarse. Y aquí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque vamos a imaginarnos, ingenieros, que nosotros decimos que el material se empieza a dilatar. Entonces, eso quiere decir que va a empezar a haber una deformación por temperatura que va hacia arriba y otra deformación por temperatura que va hacia abajo también. Estas son las dos deformaciones por temperatura. Sin embargo, ¿qué va a pasar? Que teóricamente, ahora que hemos estado estudiando la mecánica de materiales, nosotros sabemos que los apoyos son indeformables. Entonces, ¿qué va a traer como consecuencia esto? Pues que no se pueda dilatar. Es decir, este material o estos dos materiales no se van a poder dilatar. ¿Por qué? Porque están estos apoyos obstruyendo. ¿Y qué va a traer como consecuencia el hecho de que estos apoyos no se dilaten? Pues nos va a traer como consecuencia un esfuerzo. Es decir, está bien, no se van a poder cambiar de dimensiones por la dilatación, pero ¿qué va a pasar entonces? Se van a esforzar. Cosa contraria que si, por ejemplo, nosotros anuláramos este apoyo, se eleva a 50 grados Celsius y entonces las varillas se podrían dilatar hacia arriba sin ningún problema. Aquí no se estarían esforzando si este apoyo no existiera. Pero como en este caso el apoyo sí existe, pues entonces ¿qué va a pasar? Que aquí vamos a tener una reacción en A que se está oponiendo a la dilatación y acá vamos a tener una reacción en C que también se opone a la dilatación. Y justamente estas reacciones que acabamos de dibujar nosotros son las reacciones que nos están solicitando. Entonces, vamos a ver. Vamos a comenzar primero con las ecuaciones de la estática. ¿Están de acuerdo que yo no puedo hacer una sumatoria de momentos, ya que no tengo distancias perpendiculares a las fuerzas? Por lo tanto, ninguna de estas fuerzas me generaría un momento. Esto sin decir que estas cargas son céntricas, es decir, pasan por el eje neutro, y esto también ocasiona que no se genere ningún momento adicional. Después, sumatoria de fuerzas en X, tampoco tenemos ninguna fuerza en X. Sin embargo, si nosotros hacemos una sumatoria de fuerzas en Y, entonces aquí cambia un poco el panorama, porque entonces sí, tenemos fuerzas en Y. ¿Y qué fuerzas en Y vamos a tener, ingenieros? Pues vamos a tener que es la reacción en C menos la reacción en A, y todo esto ¿a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a 0. Eso quiere decir, ingenieros, que la reacción en A va a ser igual a la reacción en C. Y tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, ambas reacciones se van a provocar por la dilatación y no hay ninguna carga externa que pudiera modificar ese desbalanceo de cargas. Entonces, a esta ecuación nosotros le vamos a llamar ecuación número 1. Vamos a ponerla de esta manera, como ecuación número 1.
se nos acabaron las ecuaciones de la estática. Desde aquí nosotros ya sabemos que este problema es estáticamente indeterminado. Sin embargo, vamos a ver cómo poder obtener esas relaciones de carga y de desplazamientos en este elemento. Vamos a utilizar un método conocido como el método de superposición. ¿Y en qué consiste este método? Muy bien. Paso número 1 de este método. Vamos a dibujar nuestro elemento, pero sin uno de los dos apoyos. Vamos a decir que uno de los dos apoyos es redundante. ¿A qué nos referimos con redundante? Que está de más. Entonces, ¿qué tendríamos? Pues vamos a tener algo más o menos aquí así. Así, de hecho es hacia el otro lado. Viene aquí así la carga. Disculpen el dibujo, pero es que con la tarjeta gráfica, híjole, la tableta gráfica, perdón, es muy complicado hacer dibujitos y letra bonita. Ahí está, este es el primer dibujo, después vamos a poner un signo de más, vamos a hacer el segundo dibujo, vean, bueno, al menos creo que ya quiso mejorar un poquito. Ahí ya está el segundo dibujo y listo. Y vamos a poner un igual, pero ahorita vamos a ver qué pasa con el igual. Como vamos a utilizar el método de superposición, en el primer dibujo quitamos el apoyo en A, mientras que en el segundo dibujo estamos poniendo ese apoyo que nosotros quitamos en el primero. Entonces aquí prácticamente sí tenemos ambos apoyos. En el método de superposición lo que hacemos en cualquier aplicación de la física, porque este método no nada más se limita a la mecánica de materiales, también a los circuitos, a los fluidos, a muchos tipos de fenómenos físicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí con este método de superposición? Pues lo que vamos a hacer, ingenieros, es sumar las deformaciones. En el primer diagrama que nosotros tenemos, vamos a tener, Inges, una deformación que le vamos a llamar deformación por temperatura. Y entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo esta deformación por temperatura? Muy bien, como este apoyo, o más bien como este extremo está libre, entonces el elemento va a tender a deformarse libremente. Es decir, hacia arriba, nosotros vamos a tener una deformación por temperatura. ¿Y cómo quedaría esa deformación por temperatura, ingenieros? Pues sabemos que esa deformación por temperatura va a ser igual a la deformación por temperatura del acero más la deformación por temperatura del latón. Porque hay que recordar que al ser dos materiales distintos, se van a expandir de manera distinta porque sus coeficientes de dilatación son distintos, aparte de que sus longitudes también lo son. Entonces, bien, esta deformación va a ir hacia arriba, vamos a decir que si va hacia arriba es positiva. Y ya vimos cómo se conforma. Ahora bien, Inges, mucha atención. ¿Por qué? Porque resulta que ahora sí, en este segundo diagrama, nosotros, al tener un apoyo, sabemos que tenemos una reacción aquí que le llamamos reacción en A. Y en la parte inferior, pues sabemos que tenemos una reacción en C. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que vamos a tener entonces una deformación hacia abajo y es una deformación por carga. ¿Qué me va a provocar esa deformación por carga? Justamente esta reacción Ra. Y bien, pues esta deformación por carga yo solamente le voy a llamar delta y yo sé que delta va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual a Ra, que va a multiplicar la longitud y que va a estar dividido entre el área y el módulo de elasticidad. Hasta aquí nosotros ya tenemos, fíjense, la relación de desplazamientos en este elemento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como nosotros estamos aplicando el método de superposición, lo que vamos a tener que hacer simplemente es sumar las deformaciones. ¿Y de este modo qué vamos a tener? Pues vamos a tener que la deformación por temperatura, ¿a qué va a ser igual? Pues la deformación por temperatura menos, porque va hacia abajo, la deformación por carga va a ser igual
a 0. Observen, ingenieros, es igual a 0, ¿por qué? Porque si observan, no hay ningún desplazamiento. Eso quiere decir que al no haber desplazamiento, entonces la pieza se va a empezar a esforzar. Si hubiera desplazamientos, el esfuerzo disminuye, o incluso si el desplazamiento fuera libre, como aquí, no habría esfuerzos. Pero en este caso, como no hay desplazamientos, entonces la pieza se empieza a esforzar. Por eso vemos que esto es igual a 0. ¿Y cómo podemos reducir esto? Pues podemos decir que el desplazamiento por temperatura va a ser igual al desplazamiento por carga. Y entonces aquí le podemos llamar ecuación número 2. Ahora bien, vamos a sustituir los valores que ya tenemos en la ecuación número 2 y prácticamente vamos a tener una reacción. Observen como incógnita. Vamos a comenzar primero poniendo la deformación por temperatura. Ya sabemos que es la deformación por temperatura del acero, el cual ¿a qué va a ser igual? Pues muy bien, va a ser primero el coeficiente de dilatación térmico, el cual del acero es de 11.7 por 10 a la menos 6 y esto es 1 entre grados Celsius. Después lo vamos a multiplicar por su longitud. La longitud del acero es la varilla AB, la cual me dicen que es de 250 milímetros. Después, ¿qué vamos a tener? Pues después vamos a tener que es por el gradiente de temperatura. Aquí a mí me están indicando que el gradiente de temperatura es de 50 grados. No sabemos cuál es la temperatura inicial ni la final, eso queda claro, pero sí me están diciendo cuál es esa diferencia de temperatura entre la inicial y la final y me dicen que es de 50 grados Celsius. Después vamos a tener más el gradiente de temperatura ¿de qué? O más bien la deformación por temperatura de el siguiente elemento que es BC. Y va a ser igual a ¿qué? A 20.9. Esto lo vamos a multiplicar por 10 a la menos 6 y esto es 1 entre grados Celsius. Después esto lo vamos a multiplicar por su longitud, que sabemos que es de 300 milímetros. Y después, para concluir, esto lo vamos a multiplicar por el gradiente de temperatura también, ya que ambos tienen un gradiente de 50 grados Celsius. Después, ¿esto a qué va a ser igual? Bueno, pues siguiendo nuestra ecuación número 2, esto va a ser igual a la deflexión por carga. ¿Y qué vamos a tener por carga? Pues bien, vamos a tener que es RA, la cual yo no conozco, por la longitud. Pero mucha atención, porque entonces, aquí, ¿de qué estamos hablando o a qué nos referimos con esta longitud por carga? Bien, pues nosotros la longitud por carga la vamos a expresar como RA por L entre A por E. Ahora vamos a poner el desplazamiento por carga, el tal cual nosotros lo tenemos aquí. Pero mucha atención, ¿por qué? Porque vamos a tener dos desplazamientos por carga en sí. Uno es con la varilla AB y otro es con la varilla BC. ¿Por qué o a qué se debe esto? Esto se debe a que, primero, las varillas son de diferente material y segundo, tienen una sección transversal diferente. Entonces, vamos a hacer una modificación a este desplazamiento por carga, porque entonces aquí vamos a decir nosotros que esto que tenemos aquí es correcto. Va a ser el desplazamiento por carga de la sección AB. Pero tenemos que sumarle el desplazamiento por carga de la sección BC. Que por cierto, aquí que podemos ver que si ustedes analizan, la fuerza es la misma en ambas secciones, tanto en AB como en BC, porque no hay ninguna otra fuerza externa que la modifique. Entonces vamos a tener aquí RA que modifica a L entre A por E, que es el módulo de elasticidad, y todo esto me va a quedar con un subíndice de BC. Y listo. Ahora sí, ingenieros, ya tenemos desplazamiento por carga, desplazamiento por temperatura.
este sistemita de ecuaciones es el que me va a permitir encontrar las reacciones. De hecho, ¿qué podemos apreciar? De este lado izquierdo de la ecuación no tenemos ninguna incógnita y del lado derecho tenemos la misma incógnita, RA en ambos casos. Entonces, pues vamos a sustituir. Vamos a tener que es RA por la longitud de AB, que sabemos que es de 250 milímetros. Después todo eso lo vamos a dividir entre el área. El área nosotros no lo conocemos, pero la podríamos conocer, ya que sabemos que es de pi por radio. En este caso de AB vamos a tener como radio 15 milímetros, porque el diámetro es de 30, al cuadrado. Y todo esto lo vamos a multiplicar, Inges, por el módulo de elasticidad, el cual vemos que es de 200 gigapascales. Pero mucha atención, porque 200 gigapascales es igual a 200 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado. Pero como estamos trabajando con milímetros, tenemos que convertir esos newtons sobre metros cuadrados entre milímetros. Lo único que vamos a hacer es dividir entre 1000 al cuadrado. ¿Y qué tendríamos como resultado? Tendríamos 200 por 10 a la 3. Aquí no se parece tanto a la 3. Aquí está. A la 3 newton sobre milímetro al cuadrado. Continuando con el término del lado derecho de la ecuación, vamos a tener entonces más la reacción en A, que va a multiplicar la longitud total, pero ahora estamos hablando de la reacción BC, o más bien de la sección BC, la cual va a tener 300 milímetros como longitud. Y todo esto lo vamos a dividir entre el área. El área sabemos que es pi por 25. No voy a poner unidades para que quepa y esto me va a quedar como al cuadrado. Recuerden que son milímetros. Y lo vamos a multiplicar. ¿Por qué? Pues también vamos a necesitar hacer una conversión de esto que nosotros tenemos aquí como módulo de elasticidad. Entonces, haciendo la misma conversión que en la operación anterior, vamos a tener 105 por 10 a la 3. Tampoco pongo unidades, pero recuerden que son newton entre milímetro al cuadrado. Entonces, de aquí, Inges, listo. Podemos apreciar que solamente tenemos una incógnita en esta ecuación, la cual se llama RA. Y hay que recordar que RA es lo mismo que RB. No es cierto, RC. Y entonces encontremos ese valor. Y el resultado de estas reacciones es de 142.623 kilonewtons. Como podemos ver, gracias a este cambio de temperatura, la carga es realmente significativa. Estamos hablando del orden de kilonewtons. Con esto terminamos lo que el problema nos ha solicitado. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.